Bienvenidos, estimados compañeros y compañeras, en el día de hoy, 22 de noviembre de 1960, ¿no, verdad? Esta es la fecha a la cual se celebra el Día del Psicólogo aquí en Venezuela. Nos orgullece de la asociación, en este caso el licenciado Hewell Álvarez, secretario general de la asociación, y mi persona, doctor Alvin Fumero, presidente de ABIOP. Bueno, Hewell, háblanos un poco cuál es este conversatorio el día de hoy, aparte de dar el Día Nacional del Psicólogo. Sí, en Venezuela. En Venezuela, específicamente. Sí. Bueno, bienvenidos. Este es nuestro un taller conversatorio. Hoy, 22 de noviembre del 2023, no del 1900. Lo que pasa es que en 1960 es la primera corte de psicólogos de la Universidad Central de Venezuela, de la UCA, si no me equivoco, y por eso se conmemora los 22 de noviembre el Día del Psicólogo Nacional en Venezuela. Por ende, nosotros queríamos dar un poco de aporte y decidimos hacer este en vivo, aunque va a quedar grabado en las redes de YouTube, es en vivo, para poder compartir con ustedes, nuestros compañeros, nuestros seguidores, un poco de dos temas bastante importantes y bastante significativos en la psicología, como es la ansiedad, que lo va a explicar el doctor Alvin Fumero, el proceso de la ansiedad desde la visión, desde la acción del psicólogo, cómo los psicólogos manejan la ansiedad y cómo se debe manejar en la consulta, ¿no? O sea, es un conversatorio. No va a ser una clase magistral, sino va a ser un conversatorio en donde nosotros vamos a dar nuestras técnicas, nuestros puntos de vista desde la visión del psicólogo. Y vamos a hablar también de los procesos lúdicos. Cómo aplicar el proceso lúdico en terapia. ¿Por qué en terapia? Porque aplicar lo lúdico en procesos psicológicos es un poquito complicado porque es específicamente para los niños, pero vamos a hacerlo un poquito más light. Como dije al principio, es un conversatorio en donde vamos a trabajar el proceso lúdico en terapia. Entonces, vamos a conversar, a hablar, a dar lo que sería esos puntos de vista desde la ansiedad como psicólogo, cómo lo manejamos en el consultorio, cómo lo manejamos personalmente. El doctor Alvin Fumero es una eminencia en esos términos de la ansiedad, cómo manejar la ansiedad, cómo controlarla y cómo nosotros podemos controlar, no, sería como aceptar porque el nivel control en la psicología y la ansiedad son como agua y aceite, no debería o no se puede, es difícil que se una. Pero usted aquí es el gurú, como dices tú. No el gurú, pero sí a hablar, más o menos, hablar del tema, lo que se viene el día de hoy, ¿no? Efectivamente, pues, decidimos conversar un poco sobre la ansiedad y específicamente de la visión desde la psicología. Estaba revisando las redes sociales, estaba revisando lo que es el acceso a las fuentes electrónicas y pude conseguir, por eso que coloqué este conversatorio que iniciamos el día de hoy, el Día Nacional del Psicólogo en Venezuela, que la ansiedad es un mal del siglo XXI, pero que realmente se agudizó con mayor fuerza, mayor ahínco después de la pandemia, en pandemia y pospandemia. Entonces es importante resaltar de este día de hoy, de nuestra relación del psicólogo, que el psicólogo, el terapeuta, el orientador juegan un papel vital para servir de acompañamiento, de evaluación y de guía a aquellas personas que tengan las sintomatologías asociadas a la ansiedad. A veces nosotros confundimos ansiedad con otras características como nerviosismo, un ataque de miedo o situaciones emocionales y decimos somos ansiosos. Pero la ansiedad en su naturaleza no es mala. La ansiedad forma parte del ser humano, pero va a depender cómo se manifiesta en la persona. Y ahí es donde tenemos que tener ojo visor, porque si la sintomatología que yo presento, esa reacción de mi cuerpo ante lo que a mí me genera malestar, es decir, siento una amenaza, siento un peligro y mi cuerpo responde ante ese estímulo, ahí yo digo, bueno, estoy en presencia de ansiedad, pero la ansiedad está catalogada con otros elementos, otros factores. Si hablamos a nivel fisiológico, y va a depender de cada persona. Esto no es una receta de decir, bueno, estos son los pasos y aquí tenemos la ansiedad. Hay muchas personas que experimentan hiperventilación, experimentan lo que son aumentos de los latidos cardíacos, aumentan lo que es, comienzan como a sudar, náuseas, dolor de estómago, y que se combina específicamente con un estado emocional asociado al miedo y a la angustia. Hay muchas teorías que han hablado sobre la ansiedad.
otras que dicen un ejemplo que son a nivel cognitivo, que hay pensamiento que lo activa, otros que dicen que es que el organismo no procesa, mejor dicho, si es placentero o displacentero, entonces hay una respuesta orgánica, y así sucesivamente dependiendo del enfoque. Lo que nos interesa conversar el día de hoy, de que si mi ansiedad sobrepasa ese nivel de regulación, existen especialistas encargados para eso. A veces tenemos miedo de ir al psicólogo, al orientador o al terapeuta y comentar lo que estamos sucediendo y pasa desapercibido, es decir, nos callamos. Y al callarnos, llega un momento en que se comienza a agudizar, y cuando agudiza es donde entran los patrones que comienza la persona a experimentar de una desadaptación, porque el nivel de ansiedad es tan alto que no le permite cubrir actividades en la vida diaria. Entonces, la ansiedad sí es natural, es parte del cuerpo, pero mal manejada, por así decirlo, puede convertirse en un elemento de ojo visor a nivel patológico. ¿Qué piensas tu colega? Y después le preguntamos a las compañeras acá. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me causa, no me decir, me causa ruido en cuando indica que la ansiedad se incrementa o se visualiza más con el proceso de pandemia, pero yo creo que es porque la pandemia tiene, para mí, 3 características fundamentales. Uno, el tiempo, fueron 3 años en el cual la sociedad mundial queda en pausa. Entonces, y encuentra una manera de liberarse que es a través de las redes sociales. Entonces, es por el nivel de contacto. Y empieza los buscadores en Google, los buscadores en decir, bueno, siento susto, siento miedo, siento un pecho en la garganta, como un vacío en el pecho o en la garganta, que es como un susto, que es lo que nosotros podemos... O sea, ansiedad, las personas dicen, bueno, yo no sé cómo identificar la ansiedad. La ansiedad se confunde mucho con el susto, con el miedo. Como cuando tú tienes zozobra de que sabes que puede pasar algo, que estás pasando por una esquina oscura, sola, tienes plata encima. Eso que tú sientes aquí, tú dices que los hombres dicen, las tengo aquí. Eso se confunde mucho con el proceso de ansiedad. Entonces, el buscador te dice ansiedad, sudoración, miedo. La gente dice, tengo eventos ansiosos, tengo conatos de ansiedad. Entonces, creo que por eso es que viene, pero la ansiedad es como lo dijiste tú al principio, o sea, es esa herramienta que tenemos todos los seres humanos, prehistórica, por decirlo así, en donde uno dice o ataco o corro o enfrento. Claro, hay diferentes formas, ¿no? Hay, ejemplo, hay personas que hacia la lucha, cuando se sienten amenaza o peligro, otros que se quedan paralizados, quedan así, y otras que, o sea, se paralizan, luchan, y el tercero, ¿cuál sería? Corro. Conducta de evitación que conlleva. Bueno, aquí tenemos a la compañera, a la colega, la magíster Ingrid Delgado, que queda algo pendiente en la otra conversación que teníamos en otro espacio. Y hay una pregunta que me hicieron: ¿los niños pueden sufrir de ansiedad? Los niños pueden manifestar y puede conllevarse a un elemento clínico. La compañera Ingrid hizo una investigación y nos gustaría que participara. Te voy a activar el micrófono, Ingrid, para que des tu punto de vista en esa área de investigación que tienes. Este es un video que se hace con la idea de colocarlo en las redes sociales y, bueno, comenzar hoy, que es el Día del Psicólogo aquí en Venezuela. Vamos a colocarle acá a la compañera. Ingrid, me gustaría que participaras. ¿Qué opinas de eso? ¿Los niños pueden manifestar ansiedad? Efectivamente. Sí, y gracias, profesor, por la oportunidad. Sí, de hecho, sabes que después de la conferencia en la que participé, en la que quise participar y no pude, estuve en otra con un psicólogo y él comentaba que venía diagnosticando ansiedad por separación. Y él coincidía con lo que tú hacías mención en aquella conferencia, que a consecuencia de esta diáspora en Venezuela, donde padres se van, migran y dejan a sus niños a cargo, a sus hijos a cargo de
de padres, de abuelos, perdón, tíos, hermanos y hasta vecinos, ¿no? Y pues a partir de ahí ellos comienzan a emitir que de eso pues trató o ha tratado mi trabajo de investigación, ¿no? Mi trabajo de grado, y que pues efectivamente se dan casos donde los niños comienzan a emitir conductas no operativas, como por ejemplo ellos lloran, manifiestan de hecho sentirse tristes, procrastinación, desmotivación, y todo a partir de la migración parental. Entonces, sí, y es a consecuencia, bueno, y ya de hecho el psicólogo, que es el profesional facultado para determinar, pues lo asocia a esto, ¿no? A la migración parental, a esa ausencia de los padres, que no es igual, no es igual, digamos que los abuelos por supuesto que cumplen un papel importante, ¿no? Juegan un papel importante en la formación pero no es igual, o sea, yo creo que el rol de padre pues es irreemplazable, ¿no? Y esto pues afecta no solamente al que se queda, también al que se va se ve afectado, ¿sí? Pero lo que sí pues, y lo observé a través de un acercamiento empírico que hice a una institución educativa, y también en conversaciones con otros docentes a nivel nacional de diferentes partes del país, y pues sí, igual este fenómeno se ha observado en diferentes instituciones, donde los niños a partir de la migración parental ellos comienzan a emitir estos comportamientos, hasta de hecho manifiestan sentirse culpables. Sí. Bueno, Ingrid, maravilloso tu aporte, en este caso a nivel de tu investigación. Y efectivamente es así, ¿no? Efectivamente podemos observar niños que han cambiado a nivel conductual producto de la diáspora, y yo pienso que las figuras no pueden ser reemplazables. Es decir, los abuelos cumplen una función, como tú acabas de decir, los padres cumplen una función, los tíos cumplen una función, y a veces cuando asumimos la figura, por lo menos un abuelo de padre, quizás la protección, la manutención, el cuidado y la protección, pero no es igual cuando es el padre real. Cuando hablo de padre, es mamá y papá. Entonces, en los niños que están sometidos a estas situaciones, efectivamente sí hay una secuela, y una de las grandes características que se pueden observar es esa ansiedad manifiesta. ¿Qué opinas tú, Jehová? Total, lo que pasa es que los niños son o están muy expuestos al proceso de ansiedad. Más, porque ¿qué es el proceso de ansiedad? Como dijo Alvin anteriormente, el proceso de ansiedad es esa zozobra o esa incertidumbre que tú tienes a lo que no ha llegado. ¿Quién más personas que son los niños que están en pleno de desarrollo para tener esa zozobra, ese miedo? ¿Qué pasa con los niños que habitualmente creemos que no puedan sufrir de ansiedad? Porque su proceso de resiliencia y su proceso creativo, proceso lúdico, lo tienen muy presente. Entonces, el niño busca la manera de sobrellevar las situaciones y lo tienen en el momento de su infancia, empíricamente, lo tienen internamente. Por eso que los niños juegan, por eso que los niños en un momento determinado, y se ha visto en procesos de guerra, en procesos de duelo, en procesos de sufrimiento pleno, hay niños que juegan, hay niños que sonríen, que ríen, que no se quiten, que no se limitan a explorar la felicidad que ellos tienen internamente. Entonces sí, hay bastante, los niños están muy expuestos a los procesos de ansiedad, los tienen allí, los están viviendo día a día. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un proceso de poder regular internamente, que es a través del juego. Por eso que, bueno, íbamos a empezar lo del lúdico, pero ya está. Claro. En los procesos lúdicos ayuda a que los niños o nuestros pacientes infantos juveniles, niños y adolescentes, puedan tener una mejor comprensión de lo que serían los procesos terapéuticos. El niño tiene las capacidades de poder afrontar las situaciones que les puedan generar, siempre y cuando él tenga la herramienta que la tiene interna como de drenar, de poder liberar. Es como las ollas estas, donde la gente, yo siempre le digo la olla microondas, la olla de presión. La olla de presión.
¿Qué es la olla de presión para los niños, los adolescentes? Es el pito. O sea, el juego, el proceso lúdico es el pito. Si tú no tienes el pito, entonces eso explota. Yo le tengo pánico a esa olla. Esas cosas explotan. Pero ¿por qué no explotan? Porque tienen el pitico, que es la válvula. Entonces, los procesos lúdicos para los niños y adolescentes es la válvula. Si no tenemos la válvula, entonces pasan los conatos, que son los que llegan a consulta. Estos niños que sufren de ansiedad, sufren de miedo, cuando llegan a consultas con este tipo de patología de la ansiedad, de ese miedo interno, de ese susto de no saber cómo enfrentarse. Y en los adolescentes, la ansiedad la podemos visualizar con el sentimiento de vacío. Cuando ese adolescente no sabe qué hacer en su vida, dice, yo no sé qué. Entonces, pero tú no, uno siempre busca la manera, y los padres y los representantes buscan la manera de resaltar sus cualidades, pero para ellos no lo llena. Entonces, hay unos vacíos intensos, inmensos en los adolescentes. Entonces, ¿cómo lleno eso? Y nosotros como profesionales, si a usted le llega un adolescente como profesional y usted quiere hablarle, va a ser un poquito más complicado. Sí, aquí podríamos decir en este caso que la ansiedad se puede catalogar de dos, ¿verdad? Una ansiedad que es producto a nivel fisiológico, que el organismo responde ante un estímulo, y otra que también se activa a nivel del pensamiento, las cogniciones que le asocian más una ansiedad emocional. Bueno, bienvenido, Rafael. Este espacio para ponerte, este es el primer encuentro que vamos a tener tipo conversatorio, donde vamos a trabajar temas y luego ustedes participan y vamos a construir. Estos videos se van a comenzar a colocar en el canal de YouTube. Hoy es el piloto. Hoy estamos viendo cómo queda. Aquí el doctor, presidente, estaba así como que no sé, déjame ver. Vamos a ver. Sí, y iniciar en este caso estos espacios que son necesarios aquí en Venezuela para discutir, conocer, explorar, ampliar temas psicológicos vinculados hacia la salud mental del venezolano. Totalmente. Bueno, Marchi, ¿qué opinas tú? Hoy Día Nacional del Psicólogo, y la compañera que próximamente va a ser psicóloga y es una de las pasantes de nuestra asociación. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno este espacio para poder nutrirnos más de estos conocimientos que tiene tanto Albi como Hayward. De verdad que encantada de estar aquí compartiendo. Y bueno, fíjate que con respecto a la ansiedad en los niños, sí es muy presente y se evidencia mucho, porque yo considero que ellos no saben cómo interpretarla, porque dicen, oye, estoy sintiendo esto. Entonces, lo dicen como con otras cosas, estoy sintiendo pensamientos feos, estoy sintiendo un susto, tengo como rabia, pero entonces no es más que ansiedad. En los adolescentes, bueno, se mezcla con otras cosas, pero en nosotros los adultos son episodios de ansiedad también fuertes, porque hay cosas que te detonan o te llevan a ese punto. Yo le comentaba a Hego la semana pasada, mira, estoy sintiendo que tengo ansiedad, o sea, es como un susto, como una cosa, estoy durmiendo y me despierto. Entonces Hego me decía, epa, ya va, cálmate, respira. Entonces, claro, uno tiene sus técnicas, me dice, ¿qué estás haciendo para controlarlo? Entonces, claro, yo respiro, agarro una herramienta de bolsillo y me calmo, pero el niño no tiene esa parte. Entonces, a veces la parte creativa que no me voy por allá, hay que explorarla también y hay que desarrollarla para que el niño aprenda a como administrar, no a controlar, ¿verdad? Sino a administrar y a expresar, porque uno la reconoce, pero ellos la tienen que expresar. Bueno, sigamos aquí nutriéndonos entonces. Gracias, Marley. Es importante resaltar, por lo menos, cómo nos damos cuenta de que un niño, un adolescente puede tener episodios de ansiedad. Producto de varios factores. Puede ser producto de, en este caso, la diáspora, que sus padres migraron o seres queridos migraron del país, cambio de una escuela, muerte de un familiar, situaciones de la vida cotidiana que pueden afectar la psique del chamo. Lo primero que tenemos que observar si hay un cambio de comportamiento. Puede haber un exceso de conducta. Cuando hablamos de exceso de conducta, puede ser agresividad física o verbal, desobediencia, aunado con manifestaciones de ansiedad, pero cambio
a nivel conductual puede haber un exceso, pero también puede haber un déficit. Hay niños que comienzan a ser inatentos, dispersos, comienzan a aislarse, a tener una timidez que dentro de su característica, de su desarrollo evolutivo habitual en el comportamiento, no es ese niño que yo conozco, sino que se va cambiando por las situaciones. Entonces no lo manifiesta quizá verbalmente, pero a nivel conductual sí hay y se generan cambios. Bueno, ¿qué opinas tú, Rafael, de este tema de la ansiedad que estamos trabajando el día de hoy para discutirlo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esta iniciativa de poder entrar en una especie de línea de investigación, porque así lo podríamos llamar, una especie de conversatorios donde podemos discutir un poco más allá de las teorías. Y con respecto a la pregunta que estás haciendo, bueno, sí es importante determinar y tener distinciones para poder mirar en nuestros adolescentes ya desde temprana edad, sobre todo en esa etapa inicial donde ellos, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? Que ahora para dónde voy con este barco que está cambiando, ¿no? Que es por lo general la etapa donde los muchachos empiezan a presentar confusiones y en ese enfrentarse al mundo con esta nueva mirada, con la mirada hormonal, porque es lo que más abunda en el cuerpo, empiezan a experimentar cosas que podrían confundirlos, que podrían entorpecer un poco, o yo no dijera entorpecer, no es verdad, aumentar su background de aprendizaje, pero mientras está aumentando ese background de aprendizajes, la gran cantidad de confusiones entre lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, lo que dicen mis abuelos, lo que dicen mis vecinos, lo que dicen en el colegio, lo que dicen los profesores, bueno, ¿y cuándo me escucho yo, no? Entonces creo que eso ocasiona un momentum en la vida de las personas en que, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿A qué viene este mundo? Y cuál es el sentido de yo vivir la vida en este momento, en este espacio, en este lugar, sin las herramientas que cuento. Creo, ya desde el espacio educativo, que la escuela ha errado un poco dentro de su currículum, subestimar primero que eliminaron la psicología, que aunque ya se veía de manera tardía, también eliminaron mucho más atrás aquello que llamaban la poricultura, que en sí misma habría que reorientarlas, pero que la escuela no le da herramientas ni habilidades para la vida a los niños desde que son niños y antes de que lleguen a la adolescencia. Eso evitaría muchos malos tragos que pasan los muchachos y, bueno, es función de psicólogos, terapeutas y orientadores encaminar y presionar a las autoridades para que ese currículum tenga un cambio hacia lo que están haciendo muchos países. Por ejemplo, Argentina está viajando hacia inteligencia emocional o educación emocional, que creo que es importante para que nuestros chamos sean, antes de lo que fuimos nosotros, más felices y puedan pisar el terreno con mayor propiedad y comprensión. Gracias por la oportunidad y que sigo aplaudiendo este tipo de iniciativas. Gracias a ti, Rafael, por estar acá en este espacio. Bienvenida, Emma. Bueno, en el día de hoy lo que hicimos fue, o estamos haciendo como una especie de cápsula que llamamos por nombre psicoaprendizaje de ABIOC. Son espacios para conversar temas que se están viviendo a nivel mundial y que se están trasladando aquí en Venezuela también. Y que nosotros, cada uno que somos especialistas en nuestras áreas, poder tener, bueno, voz y decir cómo podemos trabajarlo. Porque estos videos, la idea es subirlos a las redes sociales para que las personas también conozcan y se nutran. Bueno, Hewell, yo creo que el punto central del día de hoy es, primero, celebrar el Día Nacional del Psicólogo aquí en Venezuela y tomar el tema de la ansiedad, ya que hemos revisado en las redes y lo que son las fuentes electrónicas, la ansiedad como un gran mal del siglo XXI, como iniciamos, ¿no? Desde lo que fue la pandemia, la pospandemia, y que ha afectado a muchas personas, pero no solamente a los adultos, sino a los niños, lo que hemos conversado, pero los niños tienen una forma distinta de expresarlo, ¿no? Totalmente. Porque uno piensa que el niño te va a decir, ay, sufro de ansiedad. No, el niño, vemos cambios. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes que esos cambios deben estar, ojo, y llevarlo al especialista correspondiente. Bueno, Hewell, tú tienes un tema el día de hoy, cerramos esta cápsula de esta grabación
iniciamos la otra grabación para trabajar el otro punto, porque son micros de 30 minutos, para trabajar entre todos lo importante de lo lúdico. O sea, yo cuando leí lúdico, yo, bueno, se me asoció a escuela, maestra, profesores, pero llevarlo a nivel de la psicología, la terapia, la orientación. No vas a hablar sobre este punto. Bueno, cerramos este micro. ¿Tienes algo que decir para cerrar, Heward? No, genial. Que creo que este es un pedacito de una telita que hay que cortar muchísimo. Proceso de ansiedad. Tocamos un poquito del proceso de ansiedad en los niños, en los adolescentes. Y la compañera Margie dijo algo importante, que es de los adultos. El adolescente y el niño tienen herramientas medio empíricas, tienen unas herramientas allí que pueden abordarlas desde ellos mismos, porque tienen que seguir el día a día. Y cuando no saben abordarles es cuando van al especialista, cuando el evento es inmenso. Claro. Pero los eventos pequeños ellos saben, pero el adulto no. El adulto un evento pequeño lo vuelve grande, lo vuelve inmenso. Entonces, ¿cómo abordar la ansiedad en los adultos? Y no de adultos mayores, sino de adultos contemporáneos. Claro. Sería un tema, creo que esa debería ser una de las cápsulas para este sería discutir el concepto. Hoy hicimos un diagnóstico. Ok, cerramos este punto. Gracias, Heward, como secretario general de ABIOC. Y en mi caso, como presidente de la asociación, este tema se va a subir en las redes sociales y posteriormente se va a continuar expandiendo. Este es el primer inicio y bueno, estamos bastante contentos que ustedes estén aquí como el primera grabación, por así decirlo, de la asociación para construir lo que es un canal de YouTube. Chévere.